es un órgano sólido que tiene una pared superior, una pared inferior y se compone por una cápsula. Está rodeado de peritoneo y por eso mismo se le considera retroperitoneal. Sí, está conformado por una cápsula anterior, una cápsula posterior. Tienen sus epónimos de Zuckerkandl y de Gerota. Y pues eso es todo lo referente en anatómico. Podríamos seguir con la inervación, con la irrigación, pero escapa de nuestros propósitos. Eso es lo único que tienen que saber. Que son pares, que son sólidos y que tienen una función urinaria. ¿Sí? Estructura se compone por una corteza y por una médula. ¿Sí? Acuérdense bien de esto. Tienen una corteza y una médula. Y su función aproximadamente son 9 funciones las que hace todo el riñón como tal, pero las principales son la regulación hidroelectrolítica, ¿sí? Controla la cantidad de sales y iones que están en la sangre y en el tejido intersticial, por supuesto. Regula de manera endocrina mediante la secreción de hormonas para lo mismo, para secreción de eritropoyetina, para crear eritrocitos. Y también regula el equilibrio ácido-básico. ¿Con ayuda de quién? Del pulmón, exactamente. Sí, estas son las principales funciones del riñón. Por supuesto, les menciono, hay muchísimas más, pero estas son las más importantes. Y ahora vamos a ver cómo es que está constituido el riñón. Se constituye histológicamente por una unidad fundamental que es la nefrona. Sí, acuérdense de eso. La nefrona es la unidad fundamental del riñón. ¿Y cómo se compone esta nefrona? Se compone por un glomérulo y por un sistema cortical y medular de ¿qué? De túbulos. ¿Sí? El glomérulo es una zona donde van a llegar vasos sanguíneos, donde va a llegar la sangre que se va a filtrar. Literalmente, si han escuchado, el riñón es el filtro el órgano que se encarga de filtrar la sangre y le hace honor a su nombre porque el glomérulo es esa estructura. La función del glomérulo solamente es filtrar la sangre. ¿Y qué es lo que va a filtrar? Va a evitar que salgan las células de la sangre y va a dejar pasar a las moléculas grandes, ¿sí? A proteínas, al agua, a, a factores de coagulación, ¿sí? También las va a reabsorber después. Y en su sistema cortical, ¿qué va a hacer este riñón? En su sistema cortical va a hacer la reabsorción y la secreción de los metabolitos que no le sirven al sistema. Vamos a pasar directamente a las laminillas porque son muy interesantes y son complejas. Y bueno, aquí vamos. Bien. Bueno, en el anterior esquema delimitamos que hay una corteza y una médula, que hay un glomérulo, que hay una nefrona y que hay un sistema de túbulos, ¿sí? Eso es algo que tener en cuenta, que hay corteza, que hay médula, que hay sistema de túbulos y que hay un glomérulo, ¿sí? Entonces tenemos una corteza y tenemos una médula. Este es un corte que se ve a grandes rasgos, a un 4X, y vamos a definir a la corteza y a la médula. La corteza empieza acá, se delimita acá, y aquí empieza la médula. Bueno, de hecho aquí lo tienen. Sí, corteza y médula. Ahora, noten algo importante en la imagen, ahorita vamos a hacerla más grande. ¿Por qué se diferencian? Porque en la corteza están los glomérulos de las nefronas. Vean, cada una de esas bolitas, de esos lunares que se alcanzan a ver ahí, son las estructuras llamadas glomérulos. También hay algunas porciones tubulares, ¿sí? Un tubito o una lagunita, un círculo mal hecho, ¿sí? Son esas. Son porciones de la misma nefrona, son túbulos contorneados, pero estos tienen una función específica y solamente se encuentran acá. En la médula está el demás sistema tubular y colector de las nefronas, y eso es lo que las hace diferentes, ¿sí? Por eso es que hay una corteza y una médula. ¿Qué hay en la corteza? Glomérulos y los sistemas de túbulos contorneados proximales y distales. ¿Qué hay en la médula? Sistemas de concentración, túbulos colectores y túbulos de reabsorción y absorción, que en este caso se llaman
asas de Henle o asas de Henle, se escribe con H, donde se va a llevar a cabo la absorción y secreción de algunos de los principales iones, ¿sí? Sobre todo de sodio. ¿Vean? Entonces vamos a definirlo por acá. En corteza vamos a encontrar glomérulos y vamos a encontrar túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. En común, los túbulos contorneados, tanto proximales como los distales. Bien, en la médula que vamos a encontrar a los túbulos colectores y a las asas de Henle, ¿sí? Asa de Henle. El asa de Henle a su vez tiene una porción ascendente y descendente y también tiene una porción gruesa y delgada. Sí, la asa de Henle les mencionaba es compleja y tiene aquí pues varias morfologías distintas, ¿sí? Pero eso es lo que hay. Túbulos colectores, ¿sí? Tubulitos o sistemas tubulares que van a recolectar como tal la orina y sistemas tubulares que van a formar a la orina, ¿sí? El asa de Henle forma la orina y los túbulos colectores pues la colectan, ¿sí? Hacen lo que hace su nombre. Bien. Y pues aquí vamos a ver, en la parte de acá, vamos a ver muchas rayas o muchos tubos cortados transversalmente que corresponden a los túbulos colectores y a las asas de Henle, tanto en su porción descendente, porción delgada y gruesa. Bien, y así es como se van a diferenciar histológicamente a grandes rasgos, corteza y médula y las demás estructuras que corresponden a una nefrona. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, otra estructura. Aquí se les presenta un glomérulo, ¿sí? Eso es un glomérulo. ¿Cómo se compone el glomérulo? Se compone por una cápsula de Bowman. Se compone también por el ovillo y este ovillo se compone por capilares y la cápsula misma de Bowman, ¿sí? ¿Qué función tiene este glomérulo? Hacer el filtrado glomerular. Sí, aquí se filtra la sangre. Y ahorita vamos a ver pues, la estructura de este glomérulo. Bien, tenemos aquí estructuralmente hablando, ya histológica, una descripción histológica. Esta sección que está acá, que es donde es como la base de este glomérulo, es el polo vascular. En este polo vascular llegan arterias y salen arterias, ¿sí? Entra y vuelve a salir. La arteria entra al glomerulito, da muchísimas vueltas y vuelve a salir, ¿sí? Después está un polo urinario, ¿sí? Donde sale el filtrado del glomérulo, ¿sí? Todo lo que se filtró de la sangre va a salir por este polo urinario. Bien, ¿y cómo se compone aquí adentro el glomérulo? En estas porciones que están aquí, en esta sección interna, vamos a encontrar una capa de células que van a estar formando el glomérulo. Entonces tenemos vamos a ver si tengo una diapositiva asignada. Sí. Y tenemos una arteria, un capilar, donde está llegando la sangre, con las células endoteliales que componen el capilar. Por aquí un eritrocito, y otro eritrocito, otro eritrocito. Y estas células pues van hacia allá, ¿no? Entran al glomérulo y las mismas células empiezan, bueno, siguen continuas, aquí siguen habiendo eritrocitos. Y pues aquí va todos los componentes restantes del plasma, ¿no? Pero al entrar al glomérulo se recubren por una capa de células llamadas podocitos que se encargan de formar una barrera de filtración, ¿sí? Quienes hacen el filtrado como tal son estas células llamadas podocitos, ¿sí? Son células con un núcleo ovoidal, con su cromatina laxa.
Y su citoplasma prácticamente no se ve, es hipocromático, pero aquí se los dibujo para que se alcance a ver mejor la diferenciación. Después, esta misma capita que recubre al endotelio, al epitelio del vaso sanguíneo, descansa sobre una lámina basal, sobre un tejido conjuntivo que está producida por células mesangiales, ¿sí? Son como fibroblastos, ¿sí? Y estas células le dan de comer a estos podocitos. Bien, y esto está dentro del glomérulo, ¿sí? Ahora regresemos al esquema. Aquí lo tenemos. Lo que vemos aquí es un corte transversal de todas las células que les acabo de explicar, ¿sí? Esta que está aquí, las chiquitas que tienen un ojito, son células llamadas podocitos, y las otras células aplanadas que les mencioné, pues son las células endoteliales, ¿sí? Hay muchísimas células endoteliales, y las otras células que están entre esas porciones de tubos son las células mesangiales, ¿sí? Las que están aquí nadando sin componer como tal un vaso o sin recubrir el vaso en el caso de los podocitos. Sí, todas esas celulitas que les dibujé son las que van a hacer el filtrado glomerular, ¿sí? Todo eso está aquí adentro. Una vez que se realizó el filtrado glomerular, pues la sangre que entró vuelve a salir, los eritrocitos salen, los eritrocitos no deben de estar en esta cápsula de Bowman, y todos los contenidos que les menciono, glucosa, agua, electrolitos, pasan al polo urinario. Sí, aquí está, polo urinario. Bien, estructuralmente, aparte de la parte del ovillo, el glomérulo también tiene una capa externa que se llama capa parietal de la cápsula de Bowman. Sí, estas celulitas aplanadas, un epitelio plano simple, corresponden a la capa parietal de la cápsula de Bowman. La capa visceral, la capa que recubre esta, corresponde a los podocitos. ¿Sí? Y como tal, eso es todo lo interesante del glomérulo. Ya hablamos de las células que están en el glomérulo, las células que forman a la cápsula de Bowman. Ahora vamos a hablar a las células extraglomerulares, extracorpusculares, ¿sí? A las células que están aquí, a las células que están aquí, que están en este espacio, y a las células que están por acá, ¿sí? Estas células que están aquí son túbulos, ¿sí? Son túbulos contorneados, proximales y distales. Vamos a recurrir otra vez a otro dibujito para explicar cómo está distribuido este sistema tubular. Todos los libros de fisiología manejan el mismo esquema y también es el mismo que les voy a poner, porque es más fácil comprenderlo de esa manera. En la vista microscópica histológica, pues es difícil porque solamente estamos viéndolo en dos dimensiones y aparte de ser dos dimensiones, solamente es un pequeño trozo, ¿sí? A diferencia de lo que sería una estructura en tres dimensiones donde podríamos ver toda la estructura y cómo está constituida, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí al glomérulo, ya vimos que tiene una arteria aferente y una arteria eferente. Entran, haces un relajo por acá y ahí está constituido el glomérulo, ¿no? Pero después aquí sale el polo urinario, ¿no? Este es el polo vascular, aquí está el polo urinario, aquí sale la orina como tal. Y empieza con el sistema de túbulos, ¿sí? Donde se va a reabsorber todas las proteínas y todo el agua que se filtró aquí adentro. Entonces va a ser curveadas para que haya bastante espacio en el que se pueda absorber y este tubulito pues se va a contornear y por eso es que se llama túbulo contorneado pero proximal, ¿sí? Una vez hechas estas contorneaciones va a salir y va a dirigirse hacia un lugar llamado médula, ¿sí? Aquí están en corteza y a medida que van bajando van entrando a la médula. ¿Qué quedamos que había en la médula? Asas de Henle y túbulos colectores, ¿no? Entonces, la primera porción donde desciende este tubulito se llama asa de Henle. Asa de Henle. Dicha asa de Henle va a reabsorber glucosa, va a reabsorber proteínas, va a reabsorber agua. ¿Qué epitelio tiene esta asa de Henle? Tiene un epitelio cúbico simple, ¿sí? Sus núcleos son redondos, su citoplasma es eosinofílico y así se va a componer el epitelio, ¿no? Así continúa. Una vez que hace la descendida para crear la reabsorción, va a hacer
un adelgazamiento que corresponde a la porción delgada del asa de Henle, y como tal, esta es el asa como de Henle, ¿sí? Toda esta porción son tractos descendentes y ascendentes del asa de Henle, pero el asa como tal es esta pequeña porción delgada, y en esta porción delgada va a haber un epitelio plano simple. ¿Sí? Vuelve a subir y vuelve a recomponerse en un epitelio cúbico simple. Y vuelve a hacer una contorneación, pero pues pegado al glomérulo. Sí, en este caso, pues ni modo que lo ponga aquí detrás. Vuelve a ser contorneado y aquí está el túbulo contorneado distal. Morfológicamente va a ser muy diferente al proximal, pero va a estar cercano a la zona glomerular, ¿sí? Una vez que hace esa contorneación, vuelve a bajar y se une a túbulos colectores, ¿sí? Igual, los túbulos colectores tienen un epitelio cúbico simple. Al lado de esos túbulos colectores, bueno, al lado de cualquier estructura tubular en la médula va a haber muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Por aquí va a haber un vasito sanguíneo con sangre corriendo alrededor. ¿Para qué? Para que tenga sustrato de donde sacar más líquido para crear mecanismos de contracorriente, de concentración de iones, para que salgan por ósmosis, para que salgan por principios de difusión pasiva y también facilitada. Bien, y por aquí al lado va a haber túbulos colectores que también, bueno, túbulos colectores más grandes donde va a haber una transición de un epitelio precisamente transicional. Sí, son los más grandes, son los túbulos de Bellini. Son la porción final de la recolección de los túbulos colectores. Bien, ese es el dibujito. Y vamos a pasar a la histología. Bien, los túbulos contorneados que están en la médula, en la corteza, perdón, tienen diferentes características. El contorneado proximal, como va a estar más cerca, va a estar absorbiendo muchísima cantidad de proteínas, de agua y de glucosa. Por lo tanto, su citoplasma va a estar cargado de eosinofilia, ¿sí? De proteínas. ¿Sí? Vean esta cosa, está muy rosita en su citoplasma. Su núcleo es pequeño, también tiene su cromatina laxa, y en algunas laminillas se alcanza a ver cromatina densa, pero por lo general es laxa. ¿Cómo se diferencia de un túbulo contorneado distal que también va a estar en esta porción? En que su citoplasma va a ser hipocromático, ven, es prácticamente transparente, y sus núcleos ocupan una relación núcleo-citoplasma del 1:1. ¿A qué me refiero? A que en una célula cabe solamente un núcleo, ¿sí? A diferencia del túbulo contorneado proximal, en el que es 1:3 o 1:2. Sí, vean, aquí este núcleo cabe 2 o 3 veces acá. Sí, a eso me refiero con relación núcleo-citoplasma 1:1. En el caso del túbulo contorneado proximal, el núcleo es más pequeño que el citoplasma. Hay más citoplasma, es eosinofílico, es rosita. En el caso del túbulo contorneado distal, el citoplasma es muy en cantidad pequeña, el núcleo es más grande, la relación es inversa a la del túbulo contorneado proximal, y su núcleo aquí sí casi siempre va a ser cromatina laxa, ¿sí? Se va a ver punteado precisamente como se ve en este ejemplo. Vamos a verlo más adelante. Y esto es en corteza. Yéndonos a médula vamos a encontrar a los túbulos colectores, que son estos que están acá, y eh, a los túbulos, eh, a los túbulos que corresponden al asa de Henle. A ver, déjeme ver, creo que tuvo un pequeño problema. Creo que ya quedó. Bien, entonces seguimos acá. Los túbulos contorneados se vuelven asas de Henle y por lo tanto, si se acuerdan, los túbulos contorneados proximales tienen un cúbico simple y su citoplasma era eosinofílico, y aquí lo tienen. Esta cosa está rosita en su citoplasma. La relación núcleo-citoplasma en el asa de Henle reduce a 1:2 o prácticamente 1:1,
Y hay que compararlos con el túbulo colector. ¿Sí? Vean, su citoplasma es hipocromático, es transparente, a diferencia del asa de Henle. Sí, ese es un punto a detallar, que es la parte más fácil de diferenciar. ¿Sí? Lo demás es muy parecido. Ahorita que veamos las laminillas van a ver, a ver, dime cuál es cuál, porque es muy difícil hacer una diferenciación apropiada. Eh, ¿Cómo es que se componen? Se componen por diferentes células. Estas células tienen microvellosidades en su luz. ¿Para qué? Para que haya absorción y secreción. ¿Sí? Las microvellosidades aumentan la superficie de absorción. Entre más superficie, mejor absorción, ¿no? Bien, y entre los espacios que vimos en estas pequeñas partes donde no hay tubulitos, va a haber vasos sanguíneos y también una sustancia llamada tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo laxo que corresponde a áreas llamadas zonas intersticiales, ¿sí? En este caso son las que les estoy marcando por acá, donde hay tejido conjuntivo laxo y que le da sostén a todas las demás celulitas. Bien, y en este caso, pues aquí también lo marcan, ¿sí? Son los espacios en los que no hay túbulos como tal, los intermedios, ¿sí? Ese es el tejido conjuntivo laxo. Bien, haciendo un corte, vámonos para abajo, más abajo, hacia médula. Vamos a encontrar a los túbulos colectores, como les mencionaba, son cúbicos, aquí parecen cilíndricos. Son cúbicos hipocromáticos en su citoplasma, núcleo, con cromatina laxa, redondos. ¿Sí? Y aquí tenemos a asas de Henle, vean la característica del citoplasma más eosinofílico. Porciones gruesas del asa de Henle y aquí porciones delgadas del asa de Henle. Se puede llegar a confundir con vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos aquí bien nos los retrata, tienen células de la circulación, ¿sí? Tienen eritrocitos. Las células del asa de Henle, la porción delgada, no tienen células en el interior. Bien. Y ya les mencionaba que en la parte final hay algunos túbulos que tienen un epitelio transicional, ¿sí? De diferente forma, que son los túbulos de Bellini, los últimos en recolectar toda la orina que viene de los túbulos colectores. Y todos estos tubulitos van a descargar a esta zona en un corte longitudinal, por supuesto, es un corte transversal, no vamos a ver al túbulo como tal, vamos a ver una sección. Bien, vamos a ver una imagen. Vean, este es el glomérulo. Este es el espacio de Bowman, la capa parietal del espacio de Bowman, de la cápsula de Bowman, perdón, la capa visceral. ¿Y cómo se compone la capa visceral? Por los podocitos. Quedamos que tenían un núcleo ovoideo con cromatina laxa, ¿sí? Las otras células que se encuentran en el glomérulo son las células endoteliales, que son las más pequeñas y las que conforman al vaso sanguíneo, ¿sí? Son estas pequeñitas que están alrededor, se ven circulares, deberían ser planas, pero como es un corte que agarró a las células, eh, tenemos una célula así de perfil, ¿no? En lugar de agarrarla así, la agarró así, y por eso es que se ven redondas. Y la otra célula que se encuentra aquí es esta es la célula mesangial, ¿sí? Vean que su citoplasma es rosita, casi parecido al de la sangre. Este es el polo vascular. Por aquí anda el polo urinario en esta sección. Y adentro del glomérulo, pues ya acabamos con todas las células. Ya vimos cómo se van a diferenciar. Miren, aquí está otra célula mesangial. ¿Sí? Su citoplasma es rosita. Un podocito, una célula endotelial. Bien. Aquí también vamos a ver otra cosa. Esta cosa de aquí es un túbulo contorneado proximal y vean el tamaño de la célula, el tamaño del citoplasma y el tamaño del núcleo. ¿Sí? Es un túbulo contorneado proximal. A comparación de este que está acá. Este es otro túbulo, pero es un túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Por la relación del núcleo-citoplasma. Es casi 1:1. El citoplasma es hipocromático. Vean, es transparente a comparación del otro. Y vean algo interesante en la luz. Aquí está más limpia y la luz de aquí, ¿sí? Aquí está el tubulito, está sucia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy concentrada en proteínas, en iones, ¿sí? A diferencia de acá, que en el distal, recuerden que hacía una asa de Henle y regresaba, hay absorción, por lo tanto, está más limpio en su luz. Igual en esta sección de acá, es un túbulo contorneado proximal, por todas las características que ya mencioné, y por aquí hay otro túbulo contorneado distal. Vamos a ver otra imagen para ver si encontramos una mejor forma de diferenciarlos. Y miren, aquí está. Esta porción es ya en una sección de médula.
Vean que estas células que están por acá son un epitelio plano simple y corresponden a asas de Henle, la porción delgada. Las demás corresponden a asas de Henle, una porción gruesa, y algunas celulitas por allí corresponden a túbulos colectores, ¿sí? Como este. Van a decir, no veo ninguna diferencia, pues sí es realmente una cosa de acostumbrarse a ver muchas células. Y vean aquí, este es un túbulo colector y este es un asa de Henle. Vean la diferencia en tinción en las células, en su citoplasma, a diferencia de estas. Vean la cantidad de proteínas que hay en la luz del túbulo. Y pues se van a poder dar cuenta cómo diferenciar un asa de Henle a un túbulo colector. Bien, ya lo de si es ascendente o descendente ya es un poco más rebuscado. Habría que utilizar otro tipo de microscopio llamado electrónico de transmisión para ver estructuras llamadas microvellosidades. Las del asa descendente, por supuesto, son más abundantes que el asa ascendente. Bien, y todo esto es médula, vean, todas son zonas de muchos túbulos. Y en la porción terminal, estas pequeñas cositas que están acá son asas de Henle, los más gruesos son túbulos colectores, van a descargar a este túbulo colector principal y por esta sección donde ya no hay tejido correspondería un cáliz, una porción terminal ya del riñón, una porción de la pelvis renal. Bien, y aquí está el urotelio. Sí, es un tipo de epitelio que es clasificado como transicional. ¿Por qué? Porque las células de la superficie pueden extenderse. ¿Sí? Aquí se ven cuboideas, poligonales, pero tienen la capacidad de distenderse. Entonces, imagínense la vejiga cuando está sin mucho contenido, sin mucha orina, pues se encuentran en este estado así cupulares, células en sombrilla también se les llama. Y cuando tienen una cantidad grande de orina, cuando ya se les está saliendo, pues estas celulitas se aplanan, su núcleo cambia de forma y su conformación también. Por eso es que se le llama células del urotelio o células de un epitelio transicional, porque cambian de forma, pero siguen siendo un epitelio, ¿sí? No son como tal células que se encarguen de contraerse. Bien, esto sería